Un tributo a Terence Stamp, el General Zod. Recientemente, nuestro buen actor de Zod para las películas de allá de los 70 con Christopher Reeve, aquel antagonista que se presentaba en Superman the Movie, recordemos esto. Eso no, eso hay que tenerlo en mente. Si no lo recuerdas, te recomiendo totalmente ver de nuevo las películas. La vas a pasar muy bien, sobre todo porque recientemente se ha estrenado Superman y está el hype al máximo. Entonces, ¿por qué no hacer maratón de aquellas buenas películas? Bien, que le dan solemnidad al personaje, no solo a Superman, le dan solemnidad a Jor-El y al mismo Zod. Muy bien, un Zod que se presenta, pienso que con mucha, muy diplomático, con mucha categoría, cierta elegancia, asociada muy a la época. Un Terence que hasta tiene los pelos en el pecho ahí expuestos. Me agrada esos aspectos, vienen de allá de los 70 bien. Recordemos eso, 1978, la primera aparición en películas, por decirlo así, de gran altura, de gran categoría. Bueno, aquí tienen a Marlon Brando, recordemos eso. Tenemos a Christopher Reeve, recordemos eso muy bien. Cosa que en la última película lamentablemente no se respeta para nada, es la solemnidad de Llorel. Aquí la tienes. Si quieres disfrutar de ese tipo de epicidad, verdadera epicidad, ver cómo a los personajes los hacen con eh, cierto brillo como si fueran dioses. Es que es eso, es eso. No sé qué pasó en las últimas películas, siento que se perdió eso, pero nuestro personaje, el personaje de Terence Stamp, Sod, Sod, ¿qué te suena? Te suena a God, God, Z-O-D, está totalmente relacionado, eso no es casualidad, con G-O-D, en inglés, God, de Dios, un Dios, solo que en este caso, claro, un Dios malvado, ¿bien? Y aquí tenemos a Terence haciendo una buena labor, porque lo veo en cierta forma diplomático, pero la frialdad, su modo de actuar autoritario, es un dictador totalmente, ejerce su frialdad, su voz de mando. Arrodíllate ante mí. Kneel before Thoth. Eso es, así lo dice, así es que él lo dice. Él dice, arrodíllate ante Thoth. En inglés suena kneel before Thoth. Y nosotros vemos cómo el personaje en su liderazgo se impone con otros personajes de poder. No, no olvidemos a Non, que en su personalidad es un poco bestia, un poco no, bastante bestia, pero vemos que es un personaje fuerte, físicamente, digámoslo así, como kryptoniano, es más fuerte que el mismo General Zod, pero le obedece. Eso significa que que el liderazgo del General Zod es uno de respetar y está totalmente relacionado con su aspecto diplomático. Es como si él fuera, yo lo veo muy como si él fuera parte de un senado. Está muy asociado, de hecho, a la estructura jerárquica de lo que sería el aspecto de Krypton, porque recordemos que Jor-El, como tal, él sí pertenece a ese senado que dirige al planeta, bien, pero en el caso de Zod, él es un general, va por el aspecto militar, pero recordemos también que el elemento general que tiene de relación entre lo diplomático y la fuerza bruta, que el general es el estratega. Entonces, claro, él como general comprende muy bien el aspecto diplomático de esos concejales, de esos miembros del Senado, por decirlo así. Por eso él se lleva, vamos a decirlo claramente, bien con Llorel, hasta que hay conflicto de ideas. ¿Por qué hay conflicto de ideas? Porque, claro,
Él es un general. Entonces se impone, viene los pensamientos asociados a la fuerza bruta, a las órdenes que se deben cumplir a porque sí, así las personas tengan que sacrificar su vida. Ese es el conflicto del aspecto militar. En mi caso, yo no me llevo muy bien para nada con el aspecto militar, porque el aspecto militar te pide a ti que tú te sacrifiques tus ideas, que tú sacrifiques tus principios, que tú sacrifiques tu convicción y hasta tu alma por obedecer las pedazos de órdenes de un montón de viejos más aburridos y amargados que mi alma. Ese es el conflicto que yo mucho tengo con el aspecto militar. Pero no te voy a negar que como personaje yo admiro su villanía. ¿Por qué admiro su villanía? Porque es muy solemne. Es un dios, pero es un dios malvado que ejerce de manera jerárquica. La ejerce de manera jerárquica. Fíjense el cómo coloca las manos. Es muy elitesco. Precisamente representa eso que nos quisieron representar en la última película. ¿Qué es lo que sucede con Llorel en la última película y por qué hay tanto conflicto con respecto a este personaje de Llorel? Pues es la parte menos rescatable de esa película. Se destruye totalmente el canon. Eso no es canon. Eso no es canon. O sea, ahora hay que aplaudir las cosas que no son canon. No, no, hay cosas canon que se deben respetar y una es Llorel. Entonces, ¿qué pasa con el aspecto de Llorel? Que Llorel precisamente representa esa ideología de Krypton, pero la buena, que recordemos, entra en total conflicto con la ideología del general Zod. Por eso la confrontación. Y es una confrontación que hereda nuestro buen Clark Kent, Kal-El, porque claro, Zod en su venganza, en su sed de venganza, porque ya no hay Jor-El, porque los encerraron en la zona fantasma. Esa parte es buenísima en la primera película, Superman The Movie. De hecho, esta parte está asociada a eso. Aquí es donde Jor-El los manda para allá, los manda a la zona fantasma. Yo tengo mucho conflicto con la última película porque se pierde el significado de la casa. Él. ¿Qué significa la S? Eso es lo que uno se tiene que preguntar. El significado de la S en el traje de Superman, el cual él hereda tiempo después, por decirlo así, en su adolescencia o ya cerrando su adolescencia y empezando su etapa de adulto, cuando él hereda ese traje, es porque él disipa las dudas de su origen. Eso marca totalmente al personaje. Pues tú tienes un personaje, Superman, que se caracteriza ¿por qué? Porque tiene la dualidad, la esencia de Krypton, tiene la esencia de Krypton. Esa esencia de Krypton se pierde. ¿Y qué significa que se pierde? Significa que gana el general Zod. Gana el general Zod. Por eso recuerdo muy bien esta película con Terence Stamp, que considero hace una muy buena labor aquí, muy buena. ¿Por qué? Porque Terence Stamp significa la destrucción de la fe, la convicción y el legado por lo que verdaderamente luchaba Krypton. Recordemos esa primera película. Por eso es que esa primera película es tan buena, la primera, Superman The Movie. ¿Qué nueva película ni qué la reciente? Superman The Movie por siempre. Y allí están los números. Es la que más llamó la atención de las personas. ¿Y por qué llama tanto la atención de las personas? Porque logra manifestar la personalidad de Clark, una personalidad que luego se ve retada, se ve puesta a prueba por el personaje de Zod. Zod es God.
Se escribe, es que le quitas la Z y la G y allí tú tienes un dios. Sod es un dios malvado que lucha básicamente contra un dios bueno, aquel que nos puede salvar a todos, que es Kal-El. Bien, un personaje con mucho a destacar. No me quiero extender en esta reseña con aspectos sobre todo de la nueva película. No quiero entrar en tantos detalles, ya eso queda a gusto de las personas, pero algo que no queda a gusto de las personas es el canon. A ti te puede gustar que algo no sea canon, pero cuando las cosas no son canon, eso es crítica total. Eso es como quitarle a Harry Potter los lentes. Tú le quitas a Harry Potter los lentes, no, mire, ese es otro personaje. Ese es otro personaje. No, Harry Potter tiene que tener lentes, tiene que tener la cicatriz. Llorel, Llorel, oye, Llorel no puede ser un SOT. No puede ser un SOT. ¿En qué cabeza cae eso? No sé. Ve tú a saber, ve tú a saber. Llorel, por esencia, tiene que representar lo bueno de Krypton para que entre en conflicto con lo malo de Krypton. Bien, que está representado acá. Aquí tú tienes las dos caras de la moneda en las cuales Kal-El tiene que decidir. Las cuales Kal-El tiene que decidir. ¿Por qué Kal-El tiene que decidir? Porque recordemos que Superman es el ser más poderoso del planeta. A él no le cuesta nada dominar el planeta, ser ese dictador que tanto se coloca en variados cómics buenos, porque lamentablemente se quiere decir que muchas cosas están basadas en cómics, pero cómics malos, cómics malos. Yo no sé de dónde salió eso de que Llorel y Lara, dígame, Lara es la que le dice a Superman que tiene que tomar a las mujeres. Por Dios santo, yo estaba convulsionando. Aquí Llorel está llorando lágrimas de sangre kriptonita pura, es lo que está llorando Llorel cuando vio eso en recientes películas. Bien, entonces, este es un tributo para nuestro buen villano Zod, que precisamente, y esto es lo que quiero que tengas en mente, porque es importante. Es de las cosas, una de las cosas vitales, canon, vitales. No puede haber Harry Potter sin sus lentes, no puede haber Harry Potter sin su cicatriz, no puede haber Jesús sin su cruz, no puede haber Superman, la S, ¿qué significa? No puede haber Superman sin el legado bueno, lo correcto de Llorel. No puede haber Superman sin la confrontación de aquello que significa el mal en Krypton y que Llorel aceptó que debía morir. ¿Por qué Llorel y Lara no acompañan a Clark? ¿Por qué ellos aceptan que Krypton como Krypton, planeta, como creencias, sépanlo muy bien, ya pereció, por eso es que ellos no huyen y ellos deciden dejar el legado en su hijo Kalel para que él decida, para que él decida si hacer lo correcto o no, con ciertas enseñanzas, claro, le deja cierta guía, oye, tampoco va a estar perdido, porque claro, tú envías un personaje, es adoptado, es como si tú fueses adoptado, es como si tú naces en una familia, te crían, llegas a los 15 años o 10 mejor dicho, por allí, etcétera, pero ya tú sabes que tú como tal, no perteneces a esa familia, tú lo sabes. ¿Y por qué lo sabes? Bueno, porque lanzas rayos láser por los ojos, tienes super fuerza y bueno, corres. Me explico, o sea, tú tienes allí, tú sabes que no pertenece como tal, la quieres, tienes enseñanzas, sigues sus convicciones, las aceptas, las crees, pero estás con cierta confusión psicológica y es obvio, eso es elemental en el personaje, pues es un personaje que no viene de este planeta, no viene de este planeta. Entonces, claro, todo persona, todo ser quiere saber como tal lo mínimo de su origen. Y él consigue su origen es a través de su padre. Y allí con sus enseñanzas, eso es importante,
es que consigue y acepta la S de la casa él, que en muchos aspectos para nosotros como fans, ¿qué es lo que significa la esperanza? Por eso es que Superman es el faro de luz, el faro luminoso que irradia de bien, de lo correcto, al resto de superhéroes y a la humanidad. Y todo lo anterior que acabo de nombrar es lo que Zod quiere destruir. En esta película, Superman 2, donde sus esbirros, Non y la buena Ursa, sobre todo muy linda Ursa. Yo de pequeño no me gustaba tanto Ursa por el cabello corto, pero ya de mayor, afortunadamente pude investigar un poco más de la actriz. Qué preciosa la actriz, véanla, búscanla en Google con su cabello largo. Preciosa, preciosa, ahí sí me gustó. Bien, claro, a mí me gustó mucho más Faora Ul, allí en Men of Steel. Uf, Faora Ul, forever. Esa es mi Faora, por siempre. Bien, sí, percibo, pienso sólidamente que hemos tenido afortunadamente muy buenos personajes de eso. Estoy muy contento. Este actor, tal vez no muy conocido por ustedes, etcétera, las nuevas generaciones ya no lo recordarán. Yo no nací en la época de Superman The Movie, no, no. Yo nací una década después, entonces, claro, conscientemente vine a ver estas películas mucho, mucho después. Pero este SOT es de admirar. Este SOT es de admirar por todos los aspectos que te acabo de nombrar. Es un SOT muy elegante, muy diplomático, muy fino en su modo gestual sobre todo. Miren aquí cómo coloca las manos, miren aquí cómo coloca su posición de mando, o sea, de ser superior, rango superior. Bien, y esto le ejerce sobre todos, inclusive sobre el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué digo que este SOD es diplomático? Porque hay una escena, y con esto me despido, hay una escena donde él doblega al presidente de los Estados Unidos y le dice, y lo busca y le básicamente dice, tiene que arrodillarse ante mí, kneel before me, before Sod. Entonces el presidente acepta para salvar a todo el pueblo, pero él hace un plan, ese presidente hace un plan, deja a otro como presidente, o sea, supuesto presidente, y Sod lo detecta, porque claro, es un líder. Entonces él reconoce que un líder no puede ceder tan rápido. Ah, eso está muy bien en el personaje, me agrada, porque él no es solo fuerza bruta y tal, y no sé qué, no, no, tiene su personalidad, tiene su convicción y tiene sus conocimientos. Sot es un personaje de conocimiento, bien, al cual Jorel le tuvo mucho aprecio. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, muy amigos, bien, y muy amigos porque él iba por la parte diplomática, Llorel, y en el caso de Sod iba por la parte militar, pero ambos de gran escala, de gran magnitud cognitiva, pensamiento, comportamiento, control de las emociones. Importante eso, el control de las emociones. Claro, este Sot no controla muy bien las emociones ya cuando Superman lo lanza para el precipicio. Allí nadie se controla. Pero Terrence Stamp, allí estarás en el cielo eternamente del universo brillando por siempre como un buen SOT en la película Superman the Movie. Recordemos eso muy bien, él aparece, allí al principio aparece, allí al principio aparece y ya después más desarrollado el conflicto en Superman 2. Terence Stamp, el eterno Zod, un dios malvado kryptoniano. Si te ha agradado esta reseña, dale like y suscríbete. Nos vemos.